En este punto de la materia ya sabemos cómo es la estructura del sector público nacional, qué tipos de organismos tenemos y cómo se vinculan entre ellos. Asimismo, hemos estudiado las funciones de los órganos máximos, que delimitan de alguna manera la voluntad y comienzan a implementar esa voluntad de la hacienda pública. Ahora vamos a seguir analizando de qué manera se cumple con esa voluntad, de qué manera ese conjunto de organismos y jurisdicciones que forman una gran masa en cuanto a volumen, de qué manera se organizan para cumplir de manera concreta las funciones propias del Estado, siempre abocándonos a las funciones administrativas, ¿no es cierto? Aquí es donde empezamos a hablar de administración financiera del sector público nacional. Entonces este es el tema que nos ocupa, la administración financiera en el sector público nacional. ¿Dónde está regulada esta cuestión? En la Ley de Administración Financiera, la Ley 24.156 del año 1992, y reglamentada por el Decreto del Poder Ejecutivo 1344 del año 2007. Les voy a pedir que por favor bajen estas dos normativas porque van a ser base para todo lo que vamos a analizar de aquí en más, ¿sí? Ya ahora en la materia nos vamos a volcar de lleno a la administración financiera del sector público nacional. Estas dos normativas es conveniente que las bajen de páginas oficiales, infoleg.gov.ar sería la indicada, siempre teniendo la precaución de bajar la norma actualizada, ambas normas, ¿sí? Las dos se complementan. El decreto reglamentario va justamente complementando y regulando cuestiones específicas que quizás la ley no aborda de manera tan concreta. Bien, volviendo al tema, vamos a ver que la ley 24.156 adopta un enfoque sistémico para decir de qué manera se va a organizar esta administración financiera. ¿Qué implica el enfoque sistémico? Ustedes seguramente ya han escuchado hablar de lo que implica o lo que es un sistema. Un sistema básicamente es un conjunto de elementos interrelacionados para cumplir con un determinado objetivo. Y existen determinadas reglas, como por ejemplo, vamos a hacer un repaso muy básico, por ejemplo, que ninguno de los elementos puede cumplir por sí solo el objetivo propio de ese sistema, ¿sí? Entonces, bajo esta lógica, la administración financiera, la ley de administración financiera, regula cómo se van a ordenar los elementos que forman la administración financiera, analizándolos desde este punto de vista, que ninguno de esos elementos puede actuar de manera aislada, de manera individual, y poder lograr un objetivo valioso para la administración nacional, la administración pública del sector público nacional. Por lo tanto, sí o sí es necesario una interconexión, un dinamismo entre cada uno de esos elementos. Lo que vamos a hacer en esta proyección es ver de manera genérica cuáles son esos elementos y de qué manera se van a ir relacionando para cumplir los objetivos que pueden ver en el artículo 2 de la ley, que define qué es la administración financiera. Tenemos que indagar cuáles son esos elementos específicamente. De cada uno de esos elementos que forman esta definición, vamos a hablar en las placas siguientes. De manera genérica, dice la ley en su artículo 2, que la administración financiera es un conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos administrativos que hacen posible la obtención de los recursos
y su aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado. Fíjense que acá, de manera muy resumida, se establece los objetivos propios de la administración financiera. Eso implica la administración financiera. En muy pocas palabras, obtener los recursos públicos y aplicarlos al cumplimiento del Estado. Parece algo muy simple, pero vamos a ver que, o sea, en pocas palabras, pero vamos a ver que implica todo un movimiento de organismos, de personas, de sistemas que van a actuar de manera coordinada para poder lograr esto. Decíamos que la administración financiera está formada por un conjunto de elementos interrelacionados. Esos elementos son básicamente sistemas, órganos, normas y procedimientos. Vamos a ir estudiando cada una de estas partes de esa definición que propone el artículo 2 de la ley. Estos elementos actúan de manera coordinada y formarían un macrosistema que llamamos administración financiera, integrado por un conjunto de esos elementos, y el primero de los cuales son los sistemas administrativos, los sistemas de administración financiera. Estos son los que aparecen en pantalla. 4 de ellos están regulados en la propia ley de administración financiera y los otros 2 fueron mencionados simplemente y se regularon con posterioridad en normativas posteriores, como es el sistema de contrataciones, que se reguló mediante decreto del Poder Ejecutivo, y el sistema de administración de bienes, que no hace muchos años se reguló mediante la emisión de una ley. Todo este conjunto forman la administración financiera, a los cuales hay que agregarle 2 sistemas más que tienen que ver con el control, y que en unidades más adelante de la materia vamos a estudiarlos específicamente. Tenemos un control interno y un control externo. Pero no vamos a abundar mucho en detalle en estas presentaciones, porque después tratamos el tema específicamente sobre el final de la materia. Volviendo a los sistemas administrativos, que son los que ahora nos ocupan, todos estos sistemas, si vemos los nombres de los sistemas, vamos a ver que juntos forman toda la actividad administrativa del Estado. Vamos a meternos de lleno en cada uno de ellos. Prácticamente la materia, en la materia estudiamos una unidad por cada uno de los sistemas y vamos a ver en detalle a qué se aboca cada uno de estos sistemas y las particularidades de cada uno. Pero de manera genérica ya podemos adelantar que todos juntos forman la administración financiera. Estos sistemas, a su vez, van a estar formados por un conjunto de elementos que forman estos sistemas. Por eso hablamos siempre de un enfoque sistémico. También vamos a indagar en cuáles son los elementos que forman cada uno de estos sistemas. La estructura dentro de cada sistema administrativo es la misma. Vamos a encontrar que cada sistema está formado por un conjunto de órganos, normas, procedimientos, pero en cada uno de los sistemas abocados a distintas funciones. Y ahí es donde vamos pasando por todas las funciones administrativas para lograr cumplir el objetivo de la administración financiera. Así, por ejemplo, podemos decir a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, después vamos a introducirnos específicamente, que el sistema presupuestario va a tratar y a abocarse a todo lo que tiene que ver con el presupuesto, la elaboración del presupuesto y luego la posterior ejecución, como así también puede intervenir en una parte de control posterior. El sistema de tesorería se va a abocar al manejo esencialmente de los fondos que tiene el sector público nacional
El sistema contable hará todas las registraciones pertinentes y al mismo tiempo actuará como primer organismo o estamento de control dentro de estos sistemas administrativos. El sistema de crédito público tiene que ver con la obtención de préstamos, llamémoslo así por el momento. El sistema de contrataciones tiene que ver con cómo hace el Estado para elegir a la contraparte con la cual va a contratar, precisamente. Si necesita adquirir bienes o servicios para cumplir sus funciones, ¿a quién le compra? ¿Cómo le compra? ¿Qué procedimientos se siguen? ¿De qué manera se puede comprar? Todo esto va a estar atendido por el sistema de contrataciones. Y por último, el sistema de administración de bienes tiene que ver con el estudio y el análisis y la protección de todos los bienes físicos, en esencia físicos, que posee el sector público nacional y que le permiten cumplir sus objetivos. Vamos a tener los inmuebles, los bienes muebles. Bueno, hay todo un estudio respecto de la administración de bienes del Estado que vamos a ir estudiando más adelante en detalle. Fíjense que en todas estas funciones que mencionamos recién, estamos abarcando todo el espectro administrativo del sector público nacional. Cualquier función administrativa pasaría por estos sistemas. En la administración financiera van a actuar un conjunto de órganos que tenemos que diferenciarlos porque al tener el mismo nombre de órganos, al llamarlos órganos también, se pueden confundir con los órganos máximos de la hacienda pública. Los órganos máximos de la hacienda pública son órganos que definen las grandes cuestiones de la hacienda pública. Luego, por debajo de esos órganos, están, habíamos dicho, los órganos directivos. Y dentro de esos, que son los que permiten ejecutar las decisiones de los órganos máximos. Dentro de esos órganos directivos vamos a encontrar todo este conjunto de órganos rectores, ejecutores, coordinadores. ¿Sí? Tengamos bien diferenciado esto, porque acá estamos en cuestiones más concretas, más específicas. Cuando hablábamos de órganos máximos de la hacienda pública, hablábamos esencialmente del poder legislativo, que cumplía las funciones de órgano volitivo, el poder ejecutivo, que cumplía las funciones de órgano directivo, ¿sí? Pero fíjense que estamos hablando de órganos precisamente máximos. Estos son órganos de administración financiera, tienen que ver con lo concreto, tienen que ver con la vida diaria de cada uno de los organismos o jurisdicciones que intervienen en el sector público nacional. ¿Sí? Entonces estamos en una estructura por debajo de esos órganos máximos para evitar confusiones. Entonces, cuando hablamos de órganos dentro de la Ley de Administración Financiera, vamos a tener tres tipos de órganos: órganos rectores, órganos ejecutores y órganos de coordinación. Los órganos rectores va a haber uno por cada sistema de administración financiera. Es decir, cada sistema de administración financiera, de los que vimos recién, va a tener un órgano rector cuya primordial función va a ser coordinar y dirigir las tareas y las misiones propias de cada uno de los sistemas. Para cada sistema va a haber un órgano rector que organiza, emite normas, emite procedimientos, de alguna manera dice cómo ejecutar y cómo se hacen las cosas dentro de cada uno de los sistemas. ¿Sí? Por eso estaría a la cabeza de cada uno de los sistemas. Cada sistema estaría dirigido por
un órgano rector. Los órganos ejecutores son los que están ubicados en cada jurisdicción o en cada entidad. En cada entidad vamos a encontrar órganos ejecutores. Son los que llevan a cabo la tarea material, la tarea específica, concreta, administrativa. Por ejemplo, si estamos hablando del sistema de tesorería, el órgano rector es la Tesorería General de la Nación, es quien coordina todo el manejo de los fondos del sector público nacional. Es un único organismo que coordina, pero obviamente no puede llevar a cabo todos los ingresos y todos los pagos del sector público nacional por sí solo. Entonces, se vale de órganos ejecutores que están ubicados en cada jurisdicción o entidad. Entonces, desde la Tesorería General de la Nación se transfieren fondos a esos organismos y entidades que son receptados por órganos ejecutores. Son tesorerías ubicadas en cada jurisdicción y en cada entidad del sector público nacional, en todo el país. Reciben esos fondos y son ellos quienes en concreto, por ejemplo, pagan los sueldos de esa jurisdicción o de esa entidad, hacen las compras propias de esa jurisdicción o de esa entidad, ¿sí? Si no, sería prácticamente imposible y muy burocrático que todas las compras que efectúen los organismos y jurisdicciones del sector público nacional sean pagadas, por ejemplo, únicamente por la Tesorería General de la Nación. Después vamos a ver algunas cuestiones específicas, porque vamos a ver que esos fondos entran y salen de un único lugar dirigido por la Tesorería General de la Nación, pero tenemos mecanismos para que existan en cada jurisdicción o entidad tesorerías jurisdiccionales que hacen los pagos en concreto a los proveedores de cada entidad, a los empleados, les pagan los sueldos, etcétera, etcétera. Y por último tenemos órganos coordinadores u órganos de coordinación, que lo que hacen es articular y, como dice la palabra, coordinar, hacer que cada uno de los órganos de administración financiera, cada uno de los sistemas de administración financiera, con sus órganos, estén siempre comunicados, siempre interactuando y de manera muy dinámica. A eso apuntan los órganos de coordinación. En este esquema se visualiza el conjunto de órganos que intervienen, que actúan en la administración financiera del sector público nacional. Bueno, tenemos los tipos de órganos de los que habíamos hablado en las placas anteriores. Y acá podemos ver gráficamente de quién depende cada uno de los sistemas y cuáles son los órganos, el nombre de los órganos rectores para cada sistema específicamente. Como órganos coordinadores tenemos en primera medida la Secretaría de Hacienda. Cuando se sancionó la Ley de Administración Financiera era el único órgano coordinador, luego se hizo una división y se agregaron otros. El órgano coordinador de los sistemas de presupuesto, del sistema de contabilidad gubernamental, del sistema de tesorería, es la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Finanzas es el órgano coordinador, actúa como órgano coordinador de uno solo de los sistemas, que es el sistema de crédito público, de quien depende la Oficina Nacional de Crédito Público, que es el órgano rector del sistema de crédito público. Depende de la Secretaría de Finanzas. Y por otro lado, directamente del jefe de gabinete de ministros, dependen los sistemas de contrataciones y administración de bienes. Los órganos rectores de cada uno de esos sistemas son Oficina Nacional de Presupuesto, Contaduría General de la Nación, Tesorería General de la Nación, Oficina Nacional de Crédito Público, Oficina Nacional de Contrataciones y la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
en el caso del sistema de administración de bienes. Estos son los sistemas administrativos y en cada uno, para cada uno de estos sistemas, van a actuar órganos ejecutores, que son los denominados servicios administrativos financieros. Lo van a ver en el Chabayán con esa denominación, también en las Heras. Algo habíamos hablado también cuando hablábamos de los órganos ejecutivos. Estos servicios administrativos financieros son una especie de núcleo administrativo de varias oficinas donde cubren, dependen del servicio administrativo financiero, precisamente es como un conjunto que cubren todas las funciones de la administración financiera. Digamos que sería algo así como una réplica de cada uno de los sistemas que encontramos a nivel nacional, pero específicamente en la institución, en la jurisdicción donde actúan. ¿Sí? Entonces, en un ministerio, por ejemplo, en cualquier ministerio vamos a encontrar órganos ejecutores, ¿sí? Que son un conjunto de oficinas que dependen de un servicio administrativo financiero. Es como un núcleo administrativo. Y ahí vamos a encontrar una oficina que se va a abocar a la parte presupuestaria, una oficina que se va a abocar a la parte contable, una oficina que va a ser una tesorería jurisdiccional. Bueno, en el caso de crédito público, no en todos los organismos de crédito público es únicamente centralizado. ¿Sí? También vamos a encontrar en cada una de estas jurisdicciones o entidades oficinas de contrataciones, donde llevarán a cabo los trámites de compras y contrataciones de esa entidad específicamente, y también una oficina que se va a abocar al aspecto patrimonial o al aspecto de administración de los bienes de cada una de esas instituciones. Por ejemplo, la Universidad Nacional del Centro, la institución en la que ustedes están estudiando, posee, esto dependiente del rectorado, ¿no es cierto? Posee un servicio administrativo financiero, en este caso a cargo del secretario de administración de la universidad, y que coordina el accionar de una serie de oficinas que cumplen todas estas funciones: presupuesto, contabilidad, tesorería. Va a haber una oficina de contrataciones, una oficina de patrimonio, ¿sí? La estructura que puede adoptar cada institución para esas oficinas puede ser diferente. Algunas funciones pueden estar mezcladas o desarrolladas por más de una oficina, por ejemplo, en algunos lugares puede que la oficina de contabilidad cumpla funciones propias de la administración de bienes. Bueno, puede haber alguna interacción ahí, pero siempre dependen o forman todos juntos un núcleo administrativo que lo llamamos Servicio Administrativo Financiero, o SAF. Y de él dependen todos estos órganos ejecutores, ¿sí? Por último, tenemos también sistemas de control, y estos también tienen órganos coordinadores y órganos rectores. En el caso del control interno, el órgano rector es la Sindicatura General de la Nación, y el órgano ejecutor que actúa en cada jurisdicción o entidad es una unidad de auditoría interna dentro de cada jurisdicción o entidad. Entonces, la Universidad Nacional del Centro, por ejemplo, tiene una unidad de auditoría interna que lleva a cabo tareas de control dependiendo técnicamente de la Sindicatura General de la Nación, o digamos, obedeciendo las normas emitidas por el órgano rector, que es la Sindicatura General de la Nación. Y por último tenemos el sistema de control externo, cuyo órgano rector es la Auditoría General de la Nación. Ya vamos, como les decía, a interiorizarnos más en estos sistemas de control. La
manera que tienen los órganos rectores de dirigir cada uno de los sistemas y de impartir las obligaciones que deben ejecutar los órganos ejecutores es mediante la emisión de normas y procedimientos. Decíamos recién que los órganos rectores de alguna manera dicen el cómo hacer las cosas, el cómo llevar adelante las funciones administrativas. ¿Cómo lo hacen? Emitiendo normas y emitiendo procedimientos administrativos. Por ejemplo, la Contaduría General de la Nación, como órgano rector del sistema de contabilidad gubernamental, establece para todas las jurisdicciones y entidades del sector público nacional, incluso para la propia Contaduría, un manual de cuentas contables. Entonces, ese manual de cuentas contables es el mismo para todas las entidades y jurisdicciones del sector público nacional. ¿Esto qué permite? Permite después unificar información, reunir información y trabajar siempre sobre las mismas bases contables. Si no, sería un caos desde el punto de vista de lo contable, ¿no es cierto? Entonces, cada órgano ejecutor relacionado con el área de contabilidad de cada jurisdicción y de cada entidad tiene que seguir ese manual de cuentas o ese el plan de cuentas impartido o aprobado por la Contaduría General de la Nación. A veces estas normativas las emite directamente el órgano rector, a veces las emite algún órgano superior, que serían los órganos coordinadores. Ahora vamos a ver cómo está distribuido ese esquema entre órganos rectores y cuáles son los órganos coordinadores. Por último, otro de los elementos que hacen a la administración financiera, si bien no mencionado específicamente en el artículo 2, pero sí en toda la ley, son los principios. Los principios son reglas de base, reglas que sirven de base o elementos de base, conceptos básicos para que preexisten a las normas, a los procedimientos. Son reglas predefinidas que establecen cuál es la mejor forma de llevar a cabo determinadas cuestiones o que son la base para la organización de la administración financiera. Uno de los principios, de estos principios básicos, es el de centralización normativa y descentralización operativa. Y esto tiene una íntima relación con esta organización que venimos viendo de los órganos rectores y órganos ejecutores principalmente. Centralización normativa nos dice que las normas son emitidas por los órganos centrales, es decir, por los órganos rectores o en su defecto por los órganos coordinadores, que están dirigiendo los sistemas de administración financiera. Y descentralización operativa implica que de manera concreta, de manera operativa, de manera específica, van a llevar a cabo las operaciones materiales aquellos órganos ejecutores que estén ubicados en cada jurisdicción o entidad. ¿Sí? Entonces, ese es un principio básico que preexiste a todas las normas que se dicten en base a estas cuestiones. ¿Sí? Deben seguir esas normas o esos procedimientos este principio, el de centralización normativa y descentralización operativa.